Bendiciones en Cristo Jesús. Muy buenas noches para todos. Le damos la bienvenida de parte de nuestro Señor Jesucristo y a esta continuación de la enseñanza a la carta a los romanos. Quiero saludar a todo el grupo de compañeros maestros de la Escuela de Discipulado, al grupo de coordinadores, a todo el equipo en general. Darle las gracias por estar allí conectados, por estar allí dispuestos, para que a la luz de la palabra seamos edificados. Vamos a iniciar entonces este tiempo allí en reflexión y vamos a buscar la cita bíblica de 1 Corintios 10. Vamos a leerla desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Entonces, queridos compañeros, maestros, coordinadores, todo el equipo, el Señor en esa noche nos está dando un consejo, o más que un consejo, es una amonestación allí para que usted y yo, que somos ya avanzados, digámoslo así, en el nombre de Cristo Jesús, en el conocimiento de la palabra del Señor, que vamos allí en ese proceso, que no vamos a cometer el error que cometieron aquellas personas que allá en el Antiguo Testamento pues hicieron todas este tipo de cosas. En especial habla allí el Señor de la idolatría, cómo el Señor nos pide que huyamos de la idolatría, cómo la idolatría dio pie para que a partir de ella se desencadenara tantas situaciones, tantas, digamos, desgracias para el pueblo de Israel. Dice la Biblia allí que fueron más los que perecieron allí en el desierto, los que no pudieron entrar a la tierra prometida por la desobediencia, por tentar a Dios, por prestarse para murmurar.
yo buscaba esa palabra allí en el griego y decía, entre ellas muchas, pero la que me causó más impresión decía rezongar. Y recuerdo cómo de pronto de pequeña uno, papá, mamá le advertían algo y si a uno no le gustaba, uno ahí como entre dientes y le decían, bueno, estás rezongando. Bueno, entonces me llevaba a esa experiencia. Como el Señor dice, huyamos de la fornicación, pues la fornicación también allí habla de que es idolatría. Y algo muy importante que el Señor pues me hacía entender, me abría el entendimiento, es de que muchas veces nosotros creemos, de pronto nuestra alma nos hace pensar así, que estamos muy firmes y al ver de pronto la caída de un hermano, pues Dios nos guarde de ello, de llegar a pensar, no, es que yo sí estoy, yo sí no voy a caer en eso, yo sí no, pero no, mire que la palabra dice que si nos creemos estar muy firmes allí, en que no vamos a ir a cometer este tipo de desagrados ante nuestro Padre Celestial, que estemos mejor atentos, porque podemos resbalarnos, podemos caer en esa situación. Entonces, mi hermano, mi hermana, esa es la reflexión que el Señor en esta noche pues quería compartir. Y en este momento le doy paso a nuestro hermano y coordinador, hermano Cristian. Amén, maestra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos, los maestros y coordinadores de la Escuela de Formación Integral Discipulado. Bendiciones les sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y añadiendo algo también a lo que la compañera y el Espíritu a través de ella nos ha dado a conocer y nos ha compartido en esta palabra, también es objeto para que nosotros el día de mañana estemos de común acuerdo en ayuno y asimismo en acuerdo en lo que vamos a orar. El tema de la idolatría es muy importante, compañeros, y aquí por eso le pedí a la compañera que me diera un espacio, unos minutos, porque el tema de la idolatría es serio. Y es tan serio, compañeros, que empieza el versículo 1 diciendo, hermanos, no ignoréis. Cuando la palabra nos dice, hermanos, no ignoréis, nos está diciendo, vea, ponga cuidado, preste atención, no deje de conocer. Entonces, mire que nos está dando una advertencia, uno de los significados, además de los que dio nuestra compañera por el Espíritu, de esa palabra amonestación también me llamó la atención de que es llamar la atención. Dios nos está llamando la atención y es una reprensión suave, una reprensión que no nos saca nada en cara, pero que sí nos hace ver las cosas, es a modo de advertencia. Pero es muy importante que también miremos el verso número 6 y el énfasis que nos hace también el Señor a través del apóstol Pablo en el verso número 11. En el verso número 6 dice, mas estas cosas sucedieron, fue real, como ejemplo, es decir, para nuestra enseñanza, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Siempre hace énfasis en el referente, en el ejemplo de lo que pasó antes. Para nuestra enseñanza se escribió. Y quería destacarle eso. Y el versículo 14 nos da un mandamiento, nos está dando una orden a la iglesia, no a los del mundo, a la iglesia, diciéndole, huid de la idolatría. Es muy importante que nosotros también tengamos en cuenta otra palabra fundamental. En el verso 1 nos dice, no ignoréis que nuestros padres, ojo con esa palabra, fundamental en todo el desarrollo del capítulo 10, que nuestros padres, ojo, porque nuestros padres hicieron cosas. Y este tipo de cosas y estos temas, como es la idolatría, una obra manifiesta de la carne, que también se transmite a través de la iniquidad. Mire que nosotros somos esa multiplicación de la tercera y cuarta generación atrás. Nosotros somos esa multiplicación, pero hay cosas que hicieron nuestros padres y que quizás no hemos identificado, que quizás no hemos tratado, quizás no le hemos llevado eso a la presencia de Dios, quizás no nos hemos tomado el trabajo. Este es el momento de hacerlo, es el momento de escudriñar qué sucedió y ir a la presencia de Dios
a poner delante de Él los pecados que se cometieron, nosotros y nuestros padres. La casa de nuestros padres y nosotros cometieron contra ti en detalle. Eso hay que tratarlo. Ya en el desarrollo de este estudio lo iremos comprendiendo un poco más, pero quería dejarles eso para que mañana estemos en ayuno, tratando este tema puntual de la idolatría. Adelante, compañera Dari, con la oración inicial. Muchas gracias. Sí, mi hermano Cristian, muchas gracias. Bueno, vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor, allí en oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, en esta hora, Padre, queremos estar en este tiempo, precioso Dios de la gloria, Padre, con el propósito, con el deseo de que tú sigas edificando nuestras vidas, Señor, de que tú nos ayudes, Señor. Padre, ampliando nuestro entendimiento, Señor, dándonos la capacidad de comprender, de profundizar mayormente, de escudriñar, Señor, tu palabra, para encontrar allí esos tesoros, Señor, Padre maravilloso, que son vida para nosotros, pues tu palabra es vida, Señor, de la gloria. Y por eso en este tiempo, Señor, presentamos, Señor, esta reunión, presentamos, Dios mío, nuestro corazón delante de ti, que haya un corazón dispuesto, que haya un corazón preparado de antemano, dispuesto a dejarse enseñar, Señor, libre de todo orgullo, libre, Señor, de toda soberbia, de toda jactancia, de toda vanagloria, Señor. Padre, queremos que seas sobrando en nosotros, Dios mío, Dios, sacando de nosotros todo aquello que nos impide aprender, todo aquello que no nos deja comprender tu palabra, Señor. También te pedimos que tomes absoluto control, Señor, que sigas tomando absoluto control de la red, bendito Dios, de internet, de cada dispositivo, Señor. Que, Padre, tomes el control de principio a fin en esta reunión para que todos estemos allí, Padre, aprendiendo, siendo edificados a la luz de tu palabra, Señor. Oro, precioso Dios, por nuestro hermano y maestro, coordinador, el hermano Cristian, para que seas tú cada día dándole, Señor, como hasta ahora le has dado mayor entendimiento de tu palabra. Que gracias por hablarnos, Señor, a través de él, por edificarnos, precioso Dios de los cielos, Señor. Porque el aprender de ti, el aprender tu palabra, Señor mío, nos es necesario, Señor, porque somos llamados a enseñar, a dar de lo que tú mismo nos has dado. Padre, gracias te damos, quedamos bajo la dirección absoluta de tu Santo Espíritu, creyendo, Señor, que tú estás con nosotros, porque tu palabra lo dice, Señor, que no nos dejaría solos, que el Espíritu Santo, el Consolador, Él estará con nosotros, y creemos que está aquí en esta reunión, en medio nuestro y con nosotros, porque estamos en unidad, bendito Dios. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano Cristian, bien pueda. Gracias. Amén, maestra. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, continuamos entonces en la diapositiva número 2. El componente temático de esta reunión, ya cursamos la reflexión y oración inicial. Segundo, pues vamos a recordar un poco los objetivos, a tenerlos siempre presentes. Tercer punto, continuamos con el estudio de la preciosa carta y su desarrollo doctrinal en la página 10 de la cartilla. Y continuamos desarrollando Romanos capítulo 1 del verso 29 al 32, donde está la parte de la condenación de los incrédulos paganos. Punto número 4, resolución de eventuales inquietudes, preguntas y respuestas, y a bien las hay, una pequeña reflexión y una oración. Punto número 5, trabajo de campo, Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32, adiestramiento y entrenamiento. Diapositiva número 3, objetivos. Esencialmente es explicar las características, las cualidades y detalles y estructura general de la carta a los romanos. B, comprender, entender las doctrinas básicas expuestas en la carta, tales como la condenación, la salvación, la santificación, la glorificación y la salvación de los judíos. C, conocer las implicaciones teológicas y pastorales de la carta en nuestro contexto latinoamericano, es decir, que las podamos aplicar a nuestra vida, a nuestra cultura, a nuestro medio. Diapositiva número 4, compañeros. En este estudio, muy importante, rememorar cuál es el pecado fundamental que de alguna manera originó
y se sustentó toda la sentencia de la culpabilidad en un punto esencial con el cual comenzamos la reflexión en esta reunión. Entonces vamos a leer la carta, el capítulo 1, donde está nuestra atención. Capítulo 1, acompáñenme allí, al capítulo 1, versículo 1, vamos a leerlo nuevamente para rememorar. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recuerde que tenemos esa instrucción en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí antes de empezar a leer, le quiero decir algo, antes de que se nos pase, que hace parte de la coordinación nuestra. No dejemos de hacer la gestión en la jornada de bautismo en agua. Sigamos recolectando y buscando los hermanos que todavía se encuentran pendientes por bajar a las aguas. No dejemos de desarrollar esa parte. Segundo, tengan en cuenta, compañeros, la cartilla nueva. Está una tarea que dejó el pastor. Pensé que el domingo la iba a pedir, el domingo de la reunión. Solo la mencionó, pero estaba casi convencido que iba a pedir esa tarea. Por favor, hagamos el taller. Es el taller número 1 de la tarea, de la cartilla nueva. Entonces, no me vaya a salir que cuál tarea o que cuál cartilla. Por ahí también nos preguntaban cuál cartilla. Cuando ya desde hace mucho tiempo, a manera de amonestación se lo digo, hemos mucho tiempo compartido la cartilla nueva en el grupo y ya deberíamos tener por lo menos los 2 o 3 temas impresos, por lo menos los iniciales, y si los recursos no lo permiten, por lo menos los 2 primeros, que son poquitas hojas. El que pueda, imprima la completa. Y, por favor, realicemos el taller número 1. Recuerde que el domingo tenemos reunión con el pastor sobre esta cartilla nueva. Tercero, hay hermanos que han ido a la plataforma de los diferentes niveles y no saben qué grupo están, no saben el nombre de sus maestros. Me pasaron ese requerimiento. Hay hermanos que llegan a la plataforma y ¿usted en qué nivel está? Ay, yo no sé en qué nivel estoy. ¿Y cómo es el nombre de su maestra? No, ella es una altica, una bajita, empiezan a describirla, pero no saben cómo se llama. Hermanos, les digo algo, yo les pongo mi caso. Cuando me correspondía enseñar, siempre al inicio de la clase, o anotábamos en el tablero los nombres de los maestros y los teléfonos y colocábamos el nombre del curso, o en la diapositiva siempre estaba al final, perdón, al principio. En la bienvenida siempre estaba el nombre del curso, si era nivel tal, mi justificación, colocaba ese nombre del curso siempre y los nombres de todos mis compañeros y los teléfonos, ¿sí? Y todas las 12 clases vacía y la gente quizá y los mismos maestros preguntarían, pero cada 8 días lo mismo, es que no es para los que ya saben, es para las ovejas que hay que estar cuidando, que hay que estar repitiéndoles, que hay que estarlos orientando. Si a los maestros y a nosotros los servidores hay que estarnos repitiendo las cosas, imagínense cuánto más los discípulos en formación. Entonces es una recomendación, compañeros, al inicio de todas las clases, por lo menos ustedes que están en lo presencial, ustedes también que están en lo virtual, que sepan los estudiantes cómo usted se llama, que usted les pueda repetir eso, que les pueda hacer una portadita de presentación, mientras ellos se conectan, ellos están viendo la bienvenida, tómese los detalles porque eso es servicio de amor para Dios. Y ya nos está mostrando el Señor de que hay requerimientos que dejan ver falencias, que hay cosas que nosotros no estamos haciendo y que debemos hacer. Bueno, entonces, por favor, compañeros, vamos a identificar el curso en el que estamos, nuestros nombres y teléfonos. En el tablero, en la presentación de la diapositiva, pero hagamos algo, ¿vale? Con la ayuda del Señor. Hay una expresión que se está manejando cuando damos las clases que dice, no es como el pastor lo enseñó, o como el pastor lo dijo, o como mi compañero dijo. No, por el Espíritu a través de mi compañero, o mi compañero por el Espíritu que está transmitiendo a través de ella, nos compartió esto, o por el Espíritu que está en el pastor, o por la palabra, que es el fundamento de todo, pero que siempre estemos fundamentados en la palabra, en el que habla en la iglesia, que es el Espíritu Santo. También ese requerimiento nos lo hicieron.
Ya no dirá, no, es como el pastor lo enseñó, como el pastor lo dice. No, Dios a través del pastor, el Espíritu Santo a través del pastor, o el Espíritu Santo a través de mi compañera fulana de tal. Y así, vamos a corregir ese punto también. Bueno, vamos a aprender a contestar. A veces ustedes prestan un servicio y uno les dice, muchas gracias, y usted responde, de nada. Es incorrecto. Es incorrecto aún en el castellano, de nada. No, usted sí hizo algo. Usted lo que tiene que responder es con mucho gusto. ¿Listo? Si le prestamos un servicio a usted o usted presta un servicio, mejor. Si usted presta un servicio, yo o cualquier persona le dice muchas gracias, maestro, muchas gracias. Usted no va a decir no de nada, porque usted está de alguna manera menospreciando su servicio inclusive. Usted tiene que responder y la forma adecuada de responder entre tantas es con mucho gusto, con mucho gusto. O lo que usted quiera, gloria a Dios. Bueno, otro punto más. Cuando cometemos un error, por ejemplo, que al inicio de la clase nosotros decimos de pronto la fecha mal, de pronto decimos martes 31, pero resulta que era martes 30 y nos equivocamos. A veces nos ha pasado. No digamos gloria a Dios. Cuando cometemos un error y decimos gloria a Dios, prácticamente estamos profiriendo una blasfemia. ¿Listo? También esa amonestación está. No se dice gloria a Dios en los errores. No, no se dice gloria a Dios. Eso no, el error no honra a Dios. Es lo que quiero que me entienda. Ahí no estamos alabando a Dios. Sigamos confirmando el recibido en las diferentes instrucciones del grupo. Sigamos confirmando el recibido para nosotros saber de que usted está enterado de las instrucciones, ¿sí? Que no me vuelvan a preguntar lo que ya dijimos en las instrucciones, porque entendemos que usted está sano, como se dice, y qué maluco es estar sano cuando se han dado todas las instrucciones detalladamente. Bueno, esos son punticos que antes de que se me pase, quería ponerle de presente. Si tiene alguna pregunta, me dice, ¿listo? Si tiene algo para decir, con mucho gusto yo lo escucho. Ahora sí vamos a Romanos, compañeros. Dice, salutación. No veo manitos levantadas por si algo. Son simples sugerencias. Si quiere compartir también conmigo por el interno, ustedes saben que siempre estoy disponible con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 1. Salutación, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz, a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera sección. Segunda sección, deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera que tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hasta aquí la sección número 2. Sección número 3, el poder del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta aquí la tercera sección. Cuarta sección, de que ya hemos venido estudiando y que ya hemos evaluado estas tres primeras secciones. Vamos a compartir la sección número 4, la culpabilidad del hombre.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, que Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ojo con el verso 23, porque refleja lo que está en la pantalla. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual, mire que este es una gran razón. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ya vimos que eran pasiones vergonzosas. Pues a sus mujeres cambiaron, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, en la pantalla estamos en la diapositiva número 4, y hay un pecado que es fundamental, que es una obra de la carne, y que de ahí se deriva toda esta entrega que hace el Señor en los diferentes versículos 24, versículo 28, y en ese donde dice la palabra entrega. Muy importante, porque del 23 hay una gran razón de parte del Señor, y el 23 dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ojo con eso, compañeros. Ahí quiero que se detenga un momentico. Idolatría. ¿Qué es idolatría? No me diga yo creo, no me diga yo pienso. Es más, no lo volvamos a decir, ni ustedes ni yo, sino que vamos a ceñirnos a la palabra. Vamos a ceñirnos a la palabra, lo que dice la palabra. Entonces, si me preguntan qué es idolatría, verso 23. Esa es mi respuesta, porque Dios lo está diciendo. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es idolatría. Y cuando voy aquí en este concepto, en este contexto, y busco la palabra idolatría, dice que es siervo de una imagen, adorador, figurativamente idolatría. Ahora lo busco en Gálatas. En Gálatas está la idolatría como obra de la carne, y dice el 1495 y 1496 del griego, siempre en el Nuevo Testamento: adoración a una imagen o a un ídolo, figurativamente idolatría. Y al principio de la reflexión compartíamos que no debemos ignorar el pecado que cometieron los padres en esa época, los padres de Israel, pero así también nosotros no debemos ignorar lo que sucedió con nuestros padres en cuanto a este tema. Bueno, están todas las obras de la carne, usted las debe de tratar, las debe de confesar en la presencia del Señor, porque es el pecado que cometieron mis padres. Yo también, en mí se multiplicaron muchas cosas. Bueno, y hay cosas que yo no practiqué, pero que sí practicaron mis padres, y que todavía sigue trayendo consecuencias a las generaciones después de ellos. Y una de esto que les pasó a estos hermanos en Roma, la idolatría, ya iba como un patrón de iniquidad constituido en codicia y también el orgullo, y se fue pasando de generación en generación. Vea lo que dice aquí
la diapositiva. Deuteronomio 27:15 dice: maldito el hombre que haga escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la ponga en lugar oculto, aún en lo oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Bueno, esto es objeto de maldición. La sola idolatría, la sola imagen, la sola escultura, el solo rezo, la sola adoración, veneración, ya es objeto de maldición. Proverbios 26:2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay una causa, hay unas consecuencias, hay unos resultados que devienen siempre. Lo que está pasando hoy tiene unos antecedentes de ayer. Lo que está pasando hoy es el resultado de lo que está pasando con anterioridad. Entonces son cosas que debemos de saber, que tenemos que tratar, y que el libro de los Romanos nos está entregando un tesoro precioso de antecedentes, de rasgos, de cosas que se hicieron en el pasado, de obras de la carne que deben de ser tratadas, deben de ser confesadas, deben de ser reconocidas en su presencia sinceramente. Dice Levíticos 16:21 al 22. Mire que no solamente en Proverbios 28:13 hablan de la confesión, el que confiesa sus pecados y se aparta, aplicado también al Nuevo Testamento en 1 de Juan 1:9. También habla de la confesión, pero aquí puntualmente en Levíticos 16:21 al 22 está hablando, y hay una gran tipología de aplicación a nuestro Señor Jesucristo. Y dice: y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Estaba enseñándole, Dios primero le enseña a confesar a Moisés, y Moisés le enseña a Aarón a confesar las iniquidades y todos los pecados que habían ellos cometido contra Dios. Todas sus rebeliones, toda esa desobediencia, toda esa rebeldía y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Tipología de todo lo que estamos leyendo en los evangelios de Cristo, cuando es enviado al desierto, guiado por el Espíritu Santo. Él también dice Isaías que en él fueron cargadas todas nuestras iniquidades, pero como herencia debemos de reclamar la libertad con que Cristo nos hizo libres. No es automático, no es mágico lo que sucede en cuanto a lo testamentario. Por eso se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En cuanto a lo testamentario, siempre hay que presentarse en calidad de hijo legítimo para reclamar el derecho que le pertenece. Pero si usted no se presenta, si usted no conoce su herencia, entonces no tiene efectos en su vida. Pero si usted conoce, por eso el conocimiento y la enseñanza bíblica nos permite identificar. Conocer es indispensable para poder reconocer y solicitar lo que nos pertenece también, y también renunciar a lo malo. Entonces necesitamos hacer nuestra solicitud, hacer nuestra reclamación, y es necesario que usted y yo podamos confesar en la presencia de Dios todas esas cosas que pasaron anteriormente. Ahora estamos en Cristo y tenemos bajo el nuevo pacto la posibilidad de entrar confiadamente al trono de la gracia y entonces presentar todas estas culpas, estos pecados que se cometieron delante del Dios Altísimo. Ojo, condenación de los incrédulos. Ahora sí, condenación de los incrédulos. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Si va a intervenir o me va a preguntar algo, bien pueda. Condenación de los incrédulos, capítulo 1 del 18 al 32, que lo acabamos de leer. Y venimos hablando aquí en la cartilla, página número 10, condenación de los incrédulos. Razones de la condenación de los incrédulos paganos del verso 18 al 23, por detener la verdad, por ignorar la revelación natural y por cambiar la gloria de Dios. Si le preguntan las razones de la condenación de los incrédulos paganos, aquí las tiene. Detener la verdad, que está en el verso 8, por ignorar la revelación natural, que está del verso 9 al 20, por cambiar la gloria de Dios, que está en el 21 al 23. Y hay unos resultados que vienen de esa condenación de los incrédulos paganos que hemos venido estudiando en las anteriores reuniones. Resultados de la condenación: entregados a la fornicación. Ya lo vimos, qué significa fornicación.
está en el verso 24 y 25, entregados a la perversión, verso 26 y 27, ya también lo vimos, entregados a una vida depravada, 28 al 32. Bueno, entonces estábamos en el verso 20, llegamos hasta el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. Ahí vamos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, alcanzamos a desarrollar fornicación, alcanzamos a desarrollar perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ahí en malignidades quedamos, y malignidades dijimos que está en el 25-50 del griego, mal carácter, es decir, travesura. Verso 30, ahora sí, vamos ahí. Murmuradores, del 26-37, parlanchín, parlanchín en contra, detractor, aquí en esta palabra muy importante, parlanchín, detractor, escarnecedor. La palabra detractor, que le vamos a dedicar un poquito más, 26-37, la palabra detractor significa difamador, murmurador, difamador, murmurador. Es una persona que está por envidia y por celos, difama. Tiene una raíz y están en las obras de la carne. Están allí como manifiestas en esta persona que es detractora. Ella por envidia y por celos, ella difama de otra persona, murmura acerca de esa persona. Y dice aquí que la ira de Dios se revela desde el cielo contra este tipo de personas. Estamos en la parte de los depravados. Es muy importante que usted pueda ir relacionando todas estas cosas si de pronto han existido en nuestra vida. Hay que presentarlas delante de Dios en confesión. Difamador, murmurador, y para eso es este estudio, para nosotros aplicarlo. Aborrecedores, aborrecedores, dice, bueno, sigamos mirando el detractor. El detractor, tengo una nota que también significa detractor, adversario. Encontré otro concepto, adversario, que se opone a una opinión descalificando o menospreciándola. Mire lo que el detractor hace, ¿no? Esta ya es una acción manifiesta de él. En su esencia tiene las obras manifestadas, las obras de la carne, la envidia y los celos. Y por la envidia y los celos él difama, y además de eso se presenta como adversario. Mire cómo es una naturaleza adámica y caída, y cómo evidencia todo lo que Satanás ha instalado en ese tipo de persona como una estructura. Adversario que se opone, siempre se opone a una opinión descalificándola o menospreciándola. ¿Usted ha visto que hay gente que descalifica a otro cuando interviene? Lo hace como para sobreponer, lo hace como para superarlo, lo hace como para avergonzarlo, menospreciarlo. Esas personas son detractores. Sinónimo, detractor también es un divisor, es un fragmentador. Separa, el detractor separa. Difamando, es maldiciente, dice que es acusador, opositor, calumniador, crítico. Es un crítico destructivo, vituperador. Todo esto es el detractor. Es un término que se emplea para nombrar a quien suele enfrentarse a alguien o a algo a través de sus propias opiniones, sus propios conceptos. Esto quiere decir que el detractor agravia, desacredita. El detractor agravia, desacredita, resta mérito. Mire que ese es un concepto también bíblico, resta mérito. El detractor le resta mérito a lo que otro hace. Dice, descalifica, denigra a aquello a lo que se le opone. Ahí está la palabra detractor. Aborrecedores que odian a Dios, directamente está en el 23:19. Aquí en este versículo 30, aborrecedores de Dios, odian a Dios, detestan a Dios, repudian, rechazan a Dios. Ojo con eso. Dice también injuriosos. La palabra injurioso está en el griego 51:97. Insultador, maltratador verbal, insultador, injurioso. Ahora sigue diciendo
Soberbios, la palabra soberbios del 52:44 dice, se cree superior a los demás, 52:44, apareciendo por encima de otros. El soberbio quiere aparecer por encima de otros. Se cree superior a los demás. Esta persona es denominada aquí en este contexto como soberbia. Y sigue diciendo, otro rasgo del pagano que se jacta en sí mismo, en su maldad y en su forma de vida ajena a Dios. Dice, altivo, altivos, 2:13 del griego. Dice, vanaglorioso, orgulloso. El altivo es vanaglorioso, jactancioso. También dice fanfarrón, 2:13. Fanfarrón, altivo, vanaglorioso, orgulloso. También es un rasgo estructural de esta persona pagana o mundana, como quiera usted llamarle. Inventores, inventor de males, del 21:82. Descubridor, inventor de males. Dice, concierto para delinquir. Es un descubridor de maldad, de daño, de cosas no dignas, sin valor, efectos depravados, injurioso, pestilente. Eso es inventor de mal. Desobediente a los padres. Desobediente significa 5:45 del griego, significa impersuadible, contumaz, rebelde, no acata las órdenes, no honra ni a Dios ni a sus autoridades, en este caso sus padres. 5:45. Impersuadible la palabra contumaz, rebelde. Eso significa la palabra desobediente a los progenitores, a quienes lo engendraron. Dice el verso 31, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia. La palabra necio del 801 del griego, sin entendimiento, no inteligente, perverso. Mire cómo todo está conectado a lo que fueron entregados, a la perversión, recuerde, a la depravación, y dice no inteligente, perverso, no entender, insensato, sin entendimiento, está en el 801 del griego, necio. Desleales, 802. No acordado, traidor, traidor a pactos, dice el 802 del griego. Traidor a pactos, desleal, no acordado. Sin efecto natural, sin efecto. Efecto significa acariciar con afecto, de corazón, pariente, pero entonces se hace sin efecto, sin amor, sin compasión, sin misericordia natural, sin lo natural, implacables. La palabra implacable dice 7:86 del griego, implacable, sin libación, sin tregua. Él no hace negociación. El implacable no perdona, no te perdona nada. Está invadido de celos y los celos son el furor del hombre. Sin libación, sin tregua, no hay capacidad de perdonar en esta persona. Sin misericordia, inmisericordioso, inmisericorde, dice el 4:15 del griego, inmisericorde. Él no tiene misericordia de nadie. Él mata, el mundano mata en muchas manifestaciones y no se le da nada, es depravado. No tiene piedad aunque otro le ruegue, no me haga daño, no me mate. Él no tiene misericordia, él ejecuta su juicio propio. Entonces, no tiene misericordia, no es compasivo. Verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, aquí la palabra juicio del 13:45 del griego dice obra equitativa, por implicación, estatuto o decisión, justificación, justo, ordenanza, juicio. Le repito, 13:45 del griego, la palabra juicio de Dios, obra equitativa, por implicación, estatuto o decisión. Dice que los que practican tales cosas
Los que practican, ¿qué significa la palabra practicar? ¿Quiénes son los que practican? 42:38 del griego, 42:38. Lograr, ejecutar, desempeñar, repetidamente o habitualmente. Significa practicar, lograr, ejecutar, desempeñar, repetidamente o habitualmente, del 42:38 del griego. Practicar. Dice que los que practican, es decir, los que ejecutan, los que habitualmente lo hacen, lo que repetidamente lo hacen, tales cosas son dignos de muerte, dignos del 5:14 del griego, digno, es decir, merecedor, comparable o apropiado, padecen, justamente, merecedor. Entonces, la palabra digno, le voy a volver a repetir, estas personas que practican todas estas cosas que hemos leído son merecedoras, son dignas, son personas que les es apropiado este juicio, son acreedores a este juicio, son derechosos a este juicio de muerte. Aquí la palabra muerte del 22:88 significa figurativamente mortal, mortandad. Principalmente la palabra muerte aquí del 22:88 dice mortandad. Entonces, los que practican todas estas cosas que hemos definido, todo lo que hemos revisado, son dignos de mortandad. Mire la urgencia y toda la obra redentora que Cristo vino a hacer. Dios nos lleva a lo profundo, mostrándonos el estado de la humanidad para que nosotros valoremos en gran manera la justificación por medio de la obra que Cristo consumó en la cruz, la entrega de su sangre preciosa, santa, por todos nosotros. De alguna manera, algo de alguna de estos rasgos tuvimos en el mundo, de alguna manera. Dice muerte, hacen. Aquí dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, la palabra hacer aquí está en el 41:60. Los que las hacen, no solo las hacen, es decir, no solo las procuran, actúan, cometen, ejecutan, del 41:60, sino que también se complacen. Aquí esta palabra complacer, 49:09, en este contexto es pensar en común. Es decir, que aquí hay un acuerdo para hacer lo malo. Recuerdan que hay una palabra que dice que el diablo y sus demonios y sus estructuras no están divididas, ellas están unidas. Y aquí nos está confirmando que se complacen con los que las practican. Aquí hay una unidad en lo malo. Entonces dice la palabra complace en 49:09, pensar en común, a sentir, dice sentirse grato con consentir, sentirse grato. Ellos se sienten gratos, ellos piensan en común, que los que practican todas esas cosas, así como ellos, les parece genial, les parece maravilloso. Por eso dice que ellos se complacen con los que las practican. Entonces es muy importante, compañeros, que el tema central, no solo del capítulo 1, sino de toda la carta a los romanos, es la revelación de la justicia de Dios en juicio y salvación mediante el evangelio de Jesucristo. Se lo voy a volver a rememorar. El tema fundamental en la carta de los romanos es la revelación de la justicia de Dios en juicio y salvación mediante el evangelio de Jesucristo. En la cruz de Cristo, ¿qué sucedió? Dios juzga el pecado al tiempo que manifiesta su misericordia salvífica. ¿Listo? Quería definirle eso en gran conclusión de este capítulo 1. Entonces, compañeros, las características están ahí desarrolladas. Ni pagano ni religioso, Dios y su obra consumada en la cruz nos ha hecho libres del diseño del desenfreno de los deseos del cuerpo, libres de la marcada codicia, los registros, libre de la afinidad con el mundo, de la amistad, de ser parientes con el mundo, ni religiosos. Ya después pasaremos a ver el religioso y el moralista, pero Dios nos ha hecho verdaderamente libres a través de nuestro Señor Jesucristo. Y le recuerdo Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las escrituras. Entonces es muy importante, compañeros, que hasta aquí nosotros, todo lo que hemos identificado, miremos y nos concentremos también en el verso 23. Cambiaron la gloria de Dios por semejanza de imagen.
y adoraron la imagen, los animales, los cuadrúpedos, los reptiles. Hubo algo de idolatría. Ahí pusimos los 4 ejemplos más comunes en el mundo que de pronto nuestros padres practicaron. En mi casa, por ejemplo, identifiqué que eran muy devotos a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Yo también, en mí se multiplicó eso. Y la Virgen de la Medalla Milagrosa era algo, una berraquera en nuestra vida, pero nosotros no sabíamos quién era ni de dónde venía, sino que simplemente lo heredamos de nuestros padres, de mi abuela, mi mamá y yo. Entonces, mire cómo eso hay que tratarlo de los efectos nocivos que son entregar a las personas a una mente reprobada, a hacer cosas que no convienen y a que se manifiesten tantas cosas, entre ellos la muerte espiritual, estar alejados de Dios, es para que nosotros confesemos eso y renunciemos a los efectos de eso. Entonces tenemos ya la autoridad y tenemos ya la fe, tenemos el conocimiento para poder ir desarrollando todas esas cosas. Gracias a Dios que nosotros estando en el mundo, aunque éramos altivos, Dios nos miraba de lejos, pero gracias a Dios que no nos dejó de mirar. Aunque nos miraba de lejos, no nos quitó la mirada, si no estaríamos perdidos todos. Gracias a Dios que Dios en su misericordia infinita, aunque sea, nos miraba de lejos, como Él mira a los altivos, como mira a los prepotentes. Hay alguna esperanza. Eso que Dios mira de lejos es la esperanza de que en algún momento esa persona se rinda a los pies de Cristo. O sea, ese es lo que necesita, ese es el hilito de la esperanza para que una persona venga del mundo a la luz admirable. Bueno, compañeros, quiero que prestemos más atención y vamos a introducirnos, a hacer una pequeña reflexión aquí que nos va a compartir el compañero Jorge, y vamos a pasar al trabajo de campo. El que necesite retirarse porque son las 9, yo los entiendo, se puede retirar y ya después cuadramos cómo vamos a desarrollar el trabajo de campo. Obviamente no va a ser lo mismo que los que están aquí, pero entonces, como siempre les he dicho, el trabajo de campo es muy importante y ahora les voy a decir por qué en unos puntos muy concretos. Entonces, mi hermano Jorge nos va a compartir algo aquí importantísimo en unos minutos. Nos va a guiar en la oración para cerrar la enseñanza del capítulo 1 y procedemos al trabajo de campo. Mi hermano Jorge, Dios te bendiga, adelante con tu participación. Amén, maestros. Gracias, maestro Cristian. Es un privilegio. La palabra en la que se fundamenta la reflexión es Éxodo, capítulo 23, verso 25. Siempre en el nombre del Señor Jesús. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. El Señor es lindo y el Señor es hermoso. Aquí nos está diciendo que solamente le servimos a nuestro Dios, le servimos a nuestro Padre, a nuestro Creador, le reconocemos a Él, toda la alabanza, toda la exaltación es para Él, reconocemos su grandeza, reconocemos que en la unidad con Él quiere que nosotros cumplamos con su propósito. Él entonces nos llama a nosotros a la unidad, que le reconozcamos al Señor Jesús como la roca en nuestra vida, que reconozcamos a nuestro Señor Jesús como la fuente. Nos llama entonces a que creamos en su promesa, y aquí nos fundamenta 2 promesas, y una de ellas dice que bendecirá nuestro pan y nuestras aguas. Pues el Señor entonces, ya cumplida la obra poderosa de nuestro Señor Jesús, estas promesas ya fueron cumplidas, y nos está diciendo que Él bendice toda nuestra provisión, bendice nuestra vida, bendice la vida de nuestra familia y poderosamente bendice nuestra simiente. También es necesario saber que Él ministra nuestros antepasados en los pecados que cometieron,
y nos da otra promesa que nos dice que nos quita toda enfermedad, todo aquello que nos afectaba, todo dolor, toda queja de nosotros. El Señor, por medio de nuestro Señor Jesús, ya la quitó. Sabemos que somos justificados por la fe y es por medio de esa fe que nosotros tenemos en nuestro Señor, que es fiel, que estamos seguros que todo aquello que hemos escuchado mediante la palabra revelada a nosotros en esta noche, de todo lo que hicieron nuestros antepasados e hicimos nosotros, el Señor ya quitó todo eso de nuestras vidas. Entonces es afirmar la palabra en nosotros, es seguir firmes en la decisión de seguir sirviéndole al Señor. El Señor ya nos llamó a nosotros, el Señor ya nos apartó para Él y ahora depende de la respuesta que nosotros le demos a Él. Entonces, el Señor quiere que le sigamos reconociendo y que crezcamos en ese reconocimiento, en el conocimiento de lo que es Él, de su esencia, de su naturaleza, para que sea Él manifestándose en nuestras vidas. Entonces nos ponemos en posición reverente y entonces seguros y confiados en que es Él con nosotros. Nosotros confiados de que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús nos abrió el camino. Ahí en el trono de la gracia, ahora nosotros confiamos en Él y le manifestamos de manera sincera, de manera confiada, de que Él es nuestro Señor, que solo a Él le servimos, que decidimos rendir ahora nuestras vidas. La vida de cada hermana y de cada hermano ahora rendida ante el Señor, en su presencia, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él con su poder, con su luz, y abriéndole cada área de nuestra vida, cada área de nuestro hogar, de nuestro ser, para que sea el Espíritu Santo iluminando cada área que tenga que iluminar. Ahora le decimos al Espíritu Santo, Señor, ministra lo que tengas que ministrar en nuestras vidas. Destruye todo aquello que tengas que destruir. Solo tú conoces nuestras necesidades, Señor. Te damos completo permiso. Abrimos las puertas de nuestras mentes y de nuestros corazones para que seas tú, Señor, destruyendo toda obra de idolatría, Señor. Para que seas tú, Señor, destruyendo toda obra de fornicación, Padre Celestial. Para que quites de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, toda fornicación, Padre Celestial. Que se cumpla, Señor, tu palabra en nosotros de una manera poderosa, Señor. Te damos completo permiso, Señor. Muévete libremente en nosotros, Señor. Muévete libremente en nuestro ser, Padre Celestial, en nuestras vidas, Padre bendito. Porque sabemos, Señor, y conocemos que tú eres nuestra provisión. Sabemos que tú eres nuestra fuente, Señor. De ti bebemos, Señor, y queremos beber. Limpia en nosotros, Señor, lo que tengas que limpiar. Lava lo que tengas que lavar. Desarraiga lo que tengas que desarraigar, Señor. Te damos completa soberanía y reconocimiento, Señor. Bendito eres, Padre Celestial. Creemos en tu palabra y en ti porque tú eres fiel. Lo reconocemos y lo confesamos. Tú eres el único Dios fuerte porque así lo dice tu palabra y así lo declaramos, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias. Profetizamos que tú te estás glorificando ahora en nosotros, Señor, de una manera sobrenatural y poderosa, Señor, porque tenemos certeza de tu gloria y de tu poder, Señor, porque nada como tú, nadie como tú, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Nadie, Padre Celestial, bendito. Nos unimos a ti, Señor, lo decidimos y queremos que permanecer en tu palabra, Señor, bendito y alabado eres, Señor.
Te glorificamos y te exaltamos, Señor, y te reconocemos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendito eres. Gracias, Padre Celestial. Y le damos paso al maestro Cristian para que siga con el tema. Gracias. Bendito eres, Padre Celestial. Amén, maestro. Muchísimas gracias por la palabra y la oración. Gloria al nombre del Señor. Y simplemente tenemos ya en esta diapositiva final, diapositiva número 9, nuestro trabajo de campo, nuestro campo de entrenamiento. Vamos a trabajar en la dimensión del ser, el espíritu, convicción, conciencia, convicción del amor sobrenatural de Dios, de donde nos sacó, conciencia reeducada conforme a la palabra de Dios y la comunión. Todo lo que hacemos, todo lo que estamos desarrollando es comunión con Dios, pasar tiempo con Dios. Entonces tenga en cuenta la primera recomendación, lea atentamente, no decida apresuradamente, reflexione antes de responder y no permita que su alma le quite la paz. ¿Listo? La palabra que está ahí de segunda de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al 7, es muy importante. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Recuerde, soldado, el atleta, el labrador. Ejemplos vivenciales de gente que primero se dispuso, se preparó, trabajó y después vio los frutos. Bueno, y con esta palabra les voy a compartir entonces, denme un momento, le comparto el formulario y tendríamos hasta las 9:40, si Dios lo permite, para que usted desarrolle con tranquilidad su trabajo de campo. Me voy a quedar aquí para, si usted tiene alguna inquietud, alguna duda, pueda hacer el trabajo de una vez y que no nos ocupe más tiempo después u otro día. Entonces le voy a compartir el formulario para que desarrollemos el trabajo de campo al grupo. Ahí lo acabamos de enviar, lo puede abrir. Voy a enviarlo también a los coordinadores. Y por favor, iniciemos. Aquí voy a estar. Cualquier inquietud, con mucho gusto. Hágalo tranquilo, lea despacio.
Hermano Cristian, Sí, señora. hermano, le doy enviar y no me quiere dejar enviar. Lo he intentado varias veces y no me da enviar. No quiere irse. Bueno, tómele pantallazo por lo pronto y me lo envía por el interno. ¿A usted le Listo, salió bueno, antes cuando le dio enviar, le salió lo de verificación? Que le hacen una pregunta de verificación, ¿le salió o todavía no le salió? no, aquí no ha salido. Bueno, Aquí dice solo se al enviará un parecer correo electrónico con una copia de tu respuesta. es. Entonces, al parecer el inconveniente de la conectividad. Entonces, dale un ratico y sigue intentando. A ver si te coge a Bueno, través de la conectividad. bueno, De todas listo. maneras, tómele pantallazo. Listo. Bueno, Ya listo. me llegó el de la maestra Yolanda García Ruiz. Muy buen trabajo. Y se amplían 5 minutos más. Compañeros, háganlo tranquilos, concentraditos. Recuerde que usted puede sacar la Biblia, la palabra de Dios, leer el versículo, el capítulo 1. Si quiere, saque la concordancia. Si quiere, saque la cartilla. No hay inconveniente. Se amplían 5 minutos más. Ya recibí el de Luz Dari Merchan, muy buen trabajo. El de María G. Vivas, lo recibí, muy buen trabajo. El de Patico también lo recibí. Elsie Labrada lo recibí. Marta Cecilia lo recibí. FC Primaveral lo recibí. Los hermanos que ya han enviado su formulario pueden retirarse. Muchas gracias por su participación. Repito, Yolanda García Ruiz, Luz Dari Merchán, María G. Vivas, Sonia Patricia Riascos, Elsie Labrada, Marta Cecilia Ñáñez, Luis Fernando González, ya quedó radicado su trabajo, quedó registrado. Muchas gracias, hermano Cristian. Dios le bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Amén, con mucho gusto. Bendiciones de Cristo Jesús. Buenas noches para todos. Amén, hermano, igualmente. Dios les bendiga a todos y muchas gracias. Amén, maestra, con mucho gusto. Ya quedó registrado el de Clara Patricia Mosquera. Muchas gracias. Amén. El Señor los bendiga en Cristo Jesús. Muchas gracias por la enseñanza, mi hermano Cristian. Amén, maestra, con mucho gusto.
No, hermano Cristian, no lo deja enviar. Le voy a mandar entonces los pantallazos. Amén, maestra. No me lo deja enviar. No me deja enviar. Dele un ratico más. A ver si lo deja registrar. Recibí el del hermano y maestro Homero Narváez. Muchas gracias, recibido. Mm. Hermano Cristian, Sí, señora. Ya llegó Luz Milena. ya se fue. Sí, señor. Sí, señora. Quedó registrado. Muchas gracias. Quedó registrado también el de Claudia Ramos, el de Yamile Madrid Hernández, el de Claudia Victoria Bello. Ya quedaron registrados. Quedó registrado el de Liliana Arenas Aponte. Quedó registrado el de Yuli Magali Cuero Chávez. Quedó registrado el de Maritza Cristina Ramírez. Y también quedó registrado el de Marta Cecilia Martínez. Amén, bendiciones. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén, mi maestra. Gusto. Amén. No se le olvide confirmar asistencia. Muchas gracias. En el grupo. Recibí el de Johnny, el maestro Johnny Moreno Murillo. Listo, Cristian, muchas gracias. Bendiciones para todos. Amén, maestro. Con mucho gusto.